Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 5 y hoy vamos a hablar sobre la crisis hipertensiva y un caso clínico acerca del tema. Esto es un pequeño recordatorio de lo que es la normotensión y la hipertensión, según la Sociedad Europea de Cardiología. En el año 2018 definieron la presión arterial óptima como una presión sistólica menor o igual a 120 milímetros de mercurio y una diastólica menor o igual a 80 milímetros de mercurio. Y la normotensión como una presión sistólica entre 120 a 129 milímetros de mercurio y una diastólica entre 80 y 84. Y los demás valores son los siguientes. Presión arterial aumentada, sistólica de 130 a 139 y diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio. Hipertensión tipo 1, sistólica 140 a 159 milímetros de mercurio y diastólica 90 a 99. Hipertensión tipo 2, sistólica 160 a 179 milímetros de mercurio y diastólica de 100 a 109 milímetros de mercurio. Hipertensión tipo 3, sistólica menor o igual a 180 milímetros de mercurio y diastólica menor o igual a 110 milímetros de mercurio. Definiendo la crisis hipertensiva, según la Guía de Práctica Clínica de Crisis Hipertensiva del 2012, se define como una elevación arbitraria y grave de la presión arterial, una presión diastólica igual o mayor a 120 milímetros de mercurio y sistólica igual o mayor a 180 milímetros de mercurio. Es importante recalcar que la crisis hipertensiva es de inicio súbito y rápido, de minutos, horas e inclusive días. Esto es lo que lo diferencia de la hipertensión habitual, pero, al igual que la hipertensión habitual, puede ser idiopática o secundaria. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una urgencia y una emergencia hipertensiva? La urgencia hipertensiva se define como una presión sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio sin afección a órgano blanco, mientras que la emergencia hipertensiva se define como una presión sistólica mayor o igual a 180 y una diastólica mayor o igual a 120, con afección a órgano u órganos blancos, y esta se trata dependiendo del órgano u órganos blancos afectado. La urgencia solo requiere de un tratamiento rápido, mientras que la emergencia necesita de hospitalización y tratamiento. Los principales órganos blancos afectados por la crisis hipertensiva son cerebro, corazón y riñón. Es importante recalcar que estos valores son referencias y que la normotensión y la hipertensión varían entre individuos, dependiendo de sus antecedentes. En la siguiente tabla se mencionan los hallazgos habitualmente encontrados en las emergencias hipertensivas. Usualmente se encuentra una presión arterial mayor a 220 sobre 140 milímetros de mercurio, un fondo de ojo con hemorragia, exudado y papiledema. A nivel neurológico, cefalea, confusión, somnolencia, estupor, pérdida visual, convulsiones, déficit neurológico focal, inclusive coma. A nivel cardiovascular se encontraría choque de la punta prominente, congestión pulmonar, estertores crepitantes, taquicardia y taquipnea. A nivel renal se encontraría elevación de los vasos, proteinuria y oliguria. A nivel gastrointestinal, náuseas y vómito. A continuación se presentan unos algoritmos para determinar si es una urgencia o emergencia hipertensiva y cómo proceder en cualquiera de los casos. Como vemos en el diagrama de flujo de la izquierda, en un paciente con crisis hipertensiva cuyas cifras tensionales son presión sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y presión diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio, si existe un daño a órgano blanco será una emergencia hipertensiva y será necesario solicitar estudios auxiliares tales como hemoglobina, hematocrito, glucosa plasmática en ayuno, colesterol y triglicéridos, potasio y sodio, análisis de orina, creatinina, tasa de filtración glomerular, ácido úrico y un electrocardiograma. Además de iniciar tratamiento farmacológico a órgano específico y hospitalizar. En dado caso que no haya un daño a órgano blanco, sería considerado una urgencia hipertensiva y se dará tratamiento general, manejo farmacológico por vía oral o ajuste farmacológico y seguimiento. Retomando lo anterior, el algoritmo siguiente nos menciona que un paciente con crisis hipertensiva cuya presión arterial es mayor a 180 sobre 120 milímetros de mercurio, si no es un paciente con emergencia hipertensiva se considerará una urgencia, como ya se había mencionado, y se le administrará un tratamiento general como manejo farmacológico vía oral y valorar hospitalización. Si es un paciente con emergencia hipertensiva, se recomienda hospitalización, monitorización continua de la presión arterial, manejo farmacológico intravenoso. Se deberá determinar el órgano blanco afectado y aplicar el tratamiento específico. Ahora iniciaremos con el caso clínico. Tenemos que el expediente fue elaborado el 14 de septiembre del 2001, donde es admitido un paciente masculino de 29 años, omitiendo su nombre, por lo cual le llamaremos John Doe.
Luego se comenta en el caso que el paciente carece de antecedentes significativos, incluyendo los cardiovasculares. Después se nos comenta que es nacido en Brescia, Italia, no es fumador, ni tomador, ni toma algún tipo de medicamento especial relacionado a comorbilidades. Niega el consumo reciente de sustancias exógenas, incluyendo drogas, AINES, esteroides anabólicos, alcohol y antidepresivos tricíclicos. Continuando con el caso, el paciente presenta ligero sobrepeso, con una altura de 189 centímetros y un peso de 100 kilogramos, con un índice de masa corporal de 29. Además, comenta que hace algunas semanas atrás presentaba malestar general y hace 20 días fue diagnosticado con un cuadro de bronquitis, lo cual se comentará más sobre esto en el padecimiento actual. Pero comenta haber presentado normotensión antes del cuadro clínico actual. Si bien 20 días antes de la admisión experimentó episodios de disnea y tos, que se pensaban inicialmente eran consecuencia de una bronquitis, por lo cual fue tratada con antibióticos por una semana. Días posteriores continúa con disnea en esfuerzos, que progresa a disnea en reposo 2 días antes de la admisión. Se le realizaron rayos X antes de la admisión, donde se presentaban signos de agrandamiento cardíaco, congestión pulmonar y edema. Después fue admitido a la unidad de cuidados intensivos. Y referente al aparato respiratorio, solo se presenta disnea en reposo y tos sin expectoración. Esto es importante ya que la ausencia de tos nos permite destacar un cuadro inflamatorio, como una neumonía. Pasamos ahora a la exploración física, donde se nos presenta una polipnea con 28 respiraciones por minuto, una taquicardia con 140 latidos por minuto, una hipertensión arterial de 270 y 170 miligramos de mercurio, además de una diaforesis y de disnea. Seguimos con el sistema cardiovascular, donde se presentaba una disnea en reposo, la antes mencionada hipertensión arterial de 270 sobre 170 miligramos de mercurio y también la antes mencionada la taquicardia de 140 latidos por minuto. Además, en la auscultación cardíaca fueron detectados un sonido de golpe S3 y un choque de punta. Y en la auscultación pulmonar se detectan estertores bilaterales en planos bajos y medios pulmonares, además de un pulso periférico normal. En la exploración neurológica y oftálmica se observa migración transitoria, pero la examinación neurológica fue negativa. La fonoscopía solo reveló signos leves de retinopatía. Hábitus exterior. La condición del paciente es ambulante, despierto y comunicativo, pero agitado. El sexo del paciente es masculino, con una edad aparente que no se menciona. Su constitución es grande, su conformación, actitud, fases, movimientos anormales y marcas anormales no se mencionan, y está en un estado de conciencia consciente. Estudios de gabinete. Los estudios laboratoriales revelaron leucocitosis, linfocitosis, aumento de la creatinina, disminución de la urea sérica, LDL aumentada y tiempo de protrombina normal. En gasometría arterial se registró un aumento del pH de 7.46, presión parcial de oxígeno normal, bicarbonato disminuido y saturación de oxígeno disminuida. Los uroanálisis revelaron sangre de 3 cruces, proteínas de 3 cruces, cilindros granulomatosos, cristales de oxalato y otros estudios como la proteína C reactiva, factor reumatoide, renina, análisis de títulos de anticuerpos virales, ANA, marcadores tumorales, catecolaminas, ácido vanilmandélico, ACTH, cortisol, aldosterona, pruebas tiroideas y pruebas reumáticas se registraron dentro de los parámetros normales. Y bueno, pues aquí se muestra una tabla esquematizada para simplificar la información mencionada anteriormente, con los parámetros registrados y los parámetros de referencia. También se le tomó un electrocardiograma, donde hay una presencia de taquicardia sinusal, signos de agrandamiento de la aurícula izquierda, hipertrofia y sobrecarga del ventrículo izquierdo. La taquicardia se identifica al ver una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto.
En este paciente, con los datos del electrocardiograma, se le calculó una frecuencia cardíaca alrededor de 166 latidos por minuto. El signo que destaca el agrandamiento de la aurícula es la presencia de una P ancha mayor a 0.12 segundos o el equivalente de 3 cuadros pequeños, con predominio en la parte final en la derivada B1. El signo que destaca la hipertrofia ventricular izquierda es un mayor voltaje en la onda R en las derivadas precordiales izquierdas B5 y B6, con una onda S profunda en las derivaciones precordiales derechas B1 y B2, y un descenso del segmento ST con ondas T negativa en la derivada 1, ABL, B5 y B6. También se le tomó una radiografía de tórax que confirmó un marcado agrandamiento del perfil ventricular izquierdo y un agrandamiento proximal del árbol vascular. La relación cardiotorácica fue de 0,62, que es el 62%. Se utiliza una radiografía anteroposterior donde se mide la parte más externa del borde derecho e izquierdo del corazón. El resultado se divide entre la anchura del tórax desde el punto más alto a nivel del diafragma, desde el margen interno del borde costal izquierdo hasta el margen interno del borde costal derecho. Normal es menor al 50% y anormal es mayor al 60%. La congestión pulmonar era evidente, pero no había signos de procesos inflamatorios. El ecocardiograma transtorácico bidimensional con Doppler mostró una dilatación de aurícula izquierda con 50 milímetros y ventrículo izquierdo con un diámetro telediastólico de 70 milímetros y diámetro telesistólico de 49 milímetros, con una presente hipocinesia severa y difusa. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo fue aproximadamente 15%. El grosor de la pared ventricular izquierda aumentó levemente. Se detectó insuficiencia mitral leve moderada, con signos Doppler de aumento del ventrículo izquierdo y presión de llenado, la cual se considera un patrón restrictivo de flujo de sangre transmitral. Las cámaras derechas también se dilataron, con regurgitación tricuspidia y signos Doppler de hipertensión pulmonar. La ventriculografía nuclear mostró fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 20%. La gammagrafía de perfusión pulmonar descartó embolia pulmonar concomitante. La angiografía coronaria fue negativa para cardiopatías isquémicas. La ecografía renal no mostró evidencia de estenosis renal y la gammagrafía renal secuencial mostró perfusión bilateral normal. El estudio endocrinológico fue negativo para feocromocitoma, neoplasia endocrina múltiple o enfermedad de la tiroides. El cribado inmunológico también fue negativo. El tratamiento inicial fue nitroprusiato de sodio vía intravenosa. Las dosis se modulaban dependiendo del efecto deseado. Furosemida de 40 mg al día vía intravenosa y dopamina a dosis renal de 1 a 2 microgramos por kilo por minuto vía intravenosa. 2 días posteriores a la admisión se soluciona el edema pulmonar, pero su presión arterial estaba en cifras de 210 sobre 110 milímetros de mercurio, por lo que se empieza el siguiente tratamiento antihipertensivo. Enalapril 10 miligramos 2 veces al día. Irbesartán 150 miligramos 2 veces al día. Amlodipina 20 miligramos 2 veces al día. Carvedilol 3 veces al día, se elevaban las dosis 25 miligramos. Clonidina transdermal 5 miligramos 2 veces al día. Y nitrato sublingual oral 40 miligramos 2 veces al día. Se comentarán más al respecto sobre este tratamiento en la discusión. Aquí tenemos una tabla que menciona los mecanismos y la vida media de cada uno de los fármacos. Igual como lo comenté en la anterior diapositiva, vamos a indagar un poco más al respecto en la diapositiva de discusión. En los resultados post-tratamiento, el electrocardiograma realizado 7 y 20 días después de su admisión y los rayos X realizados 15 días después de su admisión mostraron signos de casi una completa regresión de la hipertrofia ventricular izquierda y del patrón restrictivo, además de una normalización del tamaño cardíaco con un índice cardiotorácico del 44%.
La ventriculografía nuclear se repitió 20 días después de su admisión y presentó un incremento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de un 65%. Un ecocardiograma confirmó la normalización e incremento de los volúmenes del ventrículo izquierdo, el grosor de la pared, la fracción de eyección y el patrón de llenado. Vamos a empezar la discusión. Yo creo que a todos lo primero que se nos vino a la mente cuando vimos que era un paciente joven es que esta crisis hipertensiva se dio por un trastorno de tipo secundario, como por ejemplo el feocromocitoma, hipertiroidismo, neoplasias. Incluso también hay trastornos autoinmunes, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, que todas estas en conjunto pues nos causan un aumento de la presión arterial. Pero en este caso no fue así. En este caso lo que pasó es que había una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo que se dio de manera severa y aguda, que se dio posiblemente por una insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque en la ecocardiografía transtorácica bidimensional con Doppler se detectó una regurgitación mitral. Entonces voy a intentar explicar la fisiopatología de esto rápido para que entendamos el por qué y para qué. Ok, esta disfunción sistólica lo que nos produjo fue una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o la FEBI, y esto a su vez disminuyó el volumen circulante efectivo. Entonces, si disminuimos el volumen circulante efectivo, se va a producir una disminución del estiramiento de los vasoreceptores en el arco aórtico y seno carotidio. Esto también trae como consecuencia una disminución en la activación de la zona cardioinhibidora y una disminución en la inhibición de la zona vasomotora. Y esto nos produce a su vez que predominen los estímulos simpáticos, que nos produjeron la taquicardia y la hipertensión dadas en esta crisis, y también pues la notable midriasis transitoria que se observó en el paciente. Entonces, si disminuimos la inhibición de la zona vasomotora, lo que nos va a producir va a ser una vasoconstricción generalizada, y eso a su vez nos va a producir un aumento en las resistencias vasculares periféricas y por lo tanto un aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, si tomamos en cuenta que esta misma disfunción sistólica disminuye el vaciamiento del ventrículo izquierdo, más aparte el aumento en las resistencias vasculares periféricas, más aparte la taquicardia inducida y el aumento en la poscarga, estos contribuyen al aumento de la remodelación cardíaca. Por eso es que en este paciente observamos la hipertrofia ventricular del paciente, en especial del ventrículo izquierdo. Y esto se pudo ver en el galope S3, choque de punta, en el electro y en Muga, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Aparte, si no se pueden vaciar por completo las cavidades cardíacas del corazón por esta disfunción diastólica, lo que nos va a producir es que así como no sale sangre del ventrículo izquierdo, tampoco va a salir sangre de la aurícula izquierda y por lo tanto tampoco va a salir sangre de la circulación pulmonar. Pero tampoco estamos disminuyendo el retorno venoso, entonces continúa llegando sangre desde corazón derecho hasta pulmón, pero no se puede vaciar, en ese como circuito de la circulación. Entonces lo que va a pasar ahí es que va a aumentar la presión hidrostática de los capilares y eso va a favorecer, pues ya sabemos, las fuerzas de filtrado, y se va a producir un filtrado de líquido al intersticio pulmonar que se puede ver en este caso como la disnea que le dio al paciente. Si aumentamos el líquido en el intersticio, tenemos edema pulmonar que nos produce disnea y aparte también podemos tener una hipertensión pulmonar. Y bueno, ¿y cómo le podemos denominar a todo esto en conjunto? Pues como una insuficiencia cardíaca congestiva aguda, que era lo que tiene el paciente, más aparte de la crisis hipertensiva. Y bueno, ¿esto era una urgencia o una emergencia hipertensiva? Si recordamos, la emergencia hipertensiva es cuando tenemos daño a órgano blanco, y en este caso consideramos que pues sí había daño a órgano blanco. ¿Por qué? Porque si recordamos, por ejemplo, en la fundoscopía había signos leves de retinopatía, y aparte cuando se hicieron los exámenes de orina, el ego, había presencia de sangre, proteínas, cilindros granulomatosos y cristales de oxalacetato, que lo más probable es que aparecieran por una disminución de la perfusión renal y sedimentación. Entonces, como nosotros pensamos que lo más probable es que si había daño a órgano blanco, se nos hizo importante recalcar que si hubiéramos tenido la oportunidad de estar en este caso, hubiéramos pedido otros estudios complementarios, como por ejemplo el FENA, para saber en sí si en realidad había un daño renal y a qué nivel se encontraba este daño renal, si prerrenal, postrenal o directamente renal.
Además, pues también de un aclaramiento renal para evaluar la tasa de filtración glomerular del paciente. Ya que tenemos un poquito claro las consecuencias fisiológicas, ahora vamos a ver el por qué y para qué el tratamiento que se le dio a este paciente y cuáles fueron las diferencias entre el tratamiento que se le dio en el 2001 y las sugerencias que nos dan en las guías de práctica clínica actuales y cuáles medicamentos sí se incluyeron en el tratamiento del 2001 que también están en la guía de práctica clínica. Primero vamos a hablar del tratamiento inicial que se le dio al paciente y en especial de todos los fármacos que sí estaban incluidos en la guía de práctica clínica actual. Entonces, primero tenemos el nitroprusiato de sodio que se dio por manera intravenosa y como ya sabemos es un nitrato y los nitratos pues son donadores de óxido nítrico. Este óxido nítrico pues va a activar a la guanil ciclasa que aumenta el GMP cíclico y este GMP cíclico va a activar a la PKG para disminuir la concentración intracelular de calcio y nos va a producir una vasodilatación. Entonces, si recordamos, pues este nitroprusiato pues puede producir tanto vasodilatación venosa como arterial, pero tiene predominio arteriolar. Pero primero vamos a hablar de pues qué sucedería si primero nos centramos en la venodilatación. Ok, si hacemos venodilatación, pues disminuye el retorno venoso y si disminuimos el retorno venoso, disminuye el llenado de la aurícula izquierda y esto a su vez disminuye la precarga y esto a su vez disminuye el volumen ventricular y el volumen telediastólico y el estrés de la pared. Esto es algo bastante bueno. Y esto nos ayuda principalmente a redistribuir el flujo sanguíneo y la presión en los vasos subendocárdicos. En caso de que hubiera tal vez alguna complicación cardíaca como un infarto agudo del miocardio o algo parecido. Entonces, a nivel pulmonar, pues va también a disminuir la presión capilar pulmonar. Y si disminuimos el retorno venoso y la llegada de sangre a los capilares pulmonares, también vamos a disminuir, la presión hidrostática capilar de los capilares pulmonares y vamos a disminuir que se produzcan los ligeros filtrados que vimos en las radiografías del caso. Y ahora si nos concentramos más en su efecto de vasodilatación arteriolar, pues vamos a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo principalmente y esto nos puede ayudar a aumentar la capacitancia y redistribuir el flujo sanguíneo. Entonces, en resumen, esto nos sirve para dos cosas: para deshacernos de la hipertensión pulmonar y del edema pulmonar o de los ligeros infiltrados que vimos y para disminuir las resistencias vasculares periféricas, la poscarga del ventrículo izquierdo, también para facilitar la fracción de eyección del ventrículo y de todas las cavidades en general y producir un FEBI más eficiente y también contribuir a la eyección o vaciamiento de sangre de la circulación pulmonar como para contribuir a la disminución del edema o de los infiltrados. Y después tenemos a la furosemida, que como ya sabemos es un diurético de asa que inhibe el NKCC2 y que en resumen lo que nos va a producir es una disminución de la reabsorción de cloro y sodio, aumenta la actividad del ENaC y aumenta la extracción de calcio, magnesio y potasio y a su vez también nos produce natriuresis. Entonces nosotros pensamos que este fármaco se utilizó en este caso porque, como habíamos mencionado anteriormente, uno de los órganos blancos que sufrió ligero daño fue el riñón. Entonces, a darle la furosemida al paciente lo que nos va a producir es que va a aumentar el sodio en el lumen tubular y en mácula densa, y esto va a producir que no disminuya el filtrado glomerular. Algo muy importante también que es importante recordar, perdón por repetirlo, pero es que la furosemida también nos va a producir que se produzca un aumento en la producción de prostaglandinas y esto nos va a producir una vasodilatación de la arteriola aferente que va a aumentar la perfusión renal. Y también, pues si aumenta la tasa de filtración glomerular, nos va a producir pues un aumento en la excreción y esto nos va a producir una disminución del volumen circulante efectivo que es bastante beneficioso para el edema pulmonar porque va a aumentar la capacitancia venosa y nos va a disminuir las presiones de llenado de los ventrículos y disminuye, pues en general lo beneficioso de esto es que disminuye el volumen circulante efectivo por la natriuresis. Y si recordamos 2 días después del tratamiento inicial se cambió el tratamiento porque la presión arterial continuaba en cifras como de 210/110 miligramos de mercurio, entonces se cambió al siguiente tratamiento hipertensivo. Primero voy a hablar del enalapril. Como ya sabemos es un EGK, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, entonces nos va a disminuir la síntesis de angiotensina 2. Y esto es muy beneficioso, ¿por qué? Porque voy a recordar rápidamente los efectos de la angiotensina. Como ya sabemos, si se une a su receptor AT1 nos puede producir, para empezar, una vasoconstricción generalizada. También induce la liberación y síntesis de aldosterona al unirse a receptores AT1 en riñón.
En neurohipófisis, al unirse a receptores AT1, también va a inducir la liberación de adenina vasopresina. Y pues esto nos va a producir que, la adenina vasopresina lo que hace es que aumenta la producción de acuaporinas en túbulo colector y así aumenta el volumen circulante efectivo porque aumenta la reabsorción de agua y sodio. Y la aldosterona lo que nos produce es un aumento en la reabsorción de sodio. Y a nivel cardiovascular, si se une a receptores AT1, lo que induce estos receptores principalmente a ser activados es a la remodelación del miocardio. ¿Por qué? Porque inducen a la síntesis de matriz extracelular y también aumentan la poscarga al producir la vasoconstricción, porque aumentan las resistencias vasculares periféricas. Entonces, ¿qué pasa si antagonizamos la producción de angiotensina 2? Pues todo lo contrario a lo que habíamos mencionado, ¿no? Primero, pues ya no va a haber vasoconstricción, lo contrario va a haber un aumento en la vasodilatación. Y esto disminuye las resistencias vasculares periféricas. Y si disminuimos la liberación y síntesis de aldosterona y de adenina vasopresina, que produce una disminución en la reabsorción de sodio y agua. Y esto nos disminuye el volumen circulante efectivo. Y esto en conjunto nos trae una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo y también nos contribuye a una disminución del edema pulmonar porque estamos disminuyendo el volumen circulante efectivo. Y por último, si impedimos que la angiotensina 2 se una a los receptores AT1 a nivel cardíaco, que es lo que no estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo es que disminuye la cantidad de angiotensina 2 que se une a los receptores AT1. Lo que sucede aquí es que va a disminuir el remodelamiento cardíaco, que al final de cuentas esto fue algo que también contribuyó a la hipertrofia del ventrículo izquierdo del paciente, y cuando pues se le dio este medicamento se observó que hubo una regresión de esta misma hipertrofia del ventrículo izquierdo. Después tenemos a la amlodipina o amlodipino, que como sabemos es un calcio bloqueador de los canales de calcio tipo L. Pues el amlodipino se une a la subunidad alfa 1 de estos receptores en células vasculares lisas y de los miocardiocitos. Entonces, al inhibir la entrada del calcio al citoplasma de estas células, lo que nos va a producir es que haya una disminución en la contracción. Y en la circulación sistémica, en especial en las células musculares lisas vasculares, lo que vamos a ver va a ser una vasodilatación y por ende una disminución en las resistencias vasculares periféricas y por ende una disminución en la postcarga. Y en los miocardiocitos, lo que vamos a ver es que va a inducir un inotropismo, cronotropismo y dromotropismo negativo. Pero en el caso de la amlodipina, su principal efecto va a ser en la vasodilatación. Va a producir mayor vasodilatación, pero también puede inducir a cierto inotropismo y cronotropismo negativo, pero no son tan significativos como la vasodilatación que produce. Entonces, en resumen, este fármaco nos ayuda a disminuir la fuerza de contracción y las resistencias vasculares periféricas y la poscarga, que en resumen también nos disminuyen a la remodelación del miocardio. Y por último, en fármacos que sí se incluyen tanto en la guía de práctica clínica como en este caso, tenemos a los nitratos sublinguales, como en este caso la nitroglicerina. Entonces, al ser un nitrato, la nitroglicerina tiene el mismo mecanismo de acción del nitroprusiato sódico, pero la principal diferencia es que la nitroglicerina va a tener un predominio venoso, mientras que el nitroprusiato de sodio o sódico va a tener un predominio arteriolar y también las vidas medias. ¿Por qué? Pues porque la nitroglicerina tiene una mayor vida media que el nitroprusiato de sodio, entonces se necesitan menos dosis a lo largo del día. Al ser sublingual, al ya no darle un tratamiento intravenoso al paciente obligado, le estamos proporcionando un poquito más de libertad. Entonces es más cómodo para el paciente. Algo importante por mencionar de los nitratos, tanto de la glicerina como el nitroprusiato, es que son fármacos que únicamente nos van a servir para mejorar la sintomatología del paciente. Y también es importante recordar que los nitratos, excepto por el nitroprusiato, producen tolerancia. Pero entonces, ¿por qué cambiamos de nitroprusiato a nitroglicerina o nitratos sublinguales? Porque si recordamos, el nitroprusiato puede interactuar con los grupos sulfidrilos de los eritrocitos y convertirse en cianuro. Entonces, si lo damos de manera prolongada, lo que puede pasar es que este cianuro pase a tiosinato, y si se acumula a nivel sistémico, lo que nos puede producir un síndrome psicoorgánico. Continuando con la discusión, ahora vamos a intentar explicar el por qué ya no se incluyen ciertos medicamentos en las guías de práctica clínica. En el primero de ellos vendría siendo el carvedilol, que este es un beta bloqueador con antagonismo beta 1 y alfa 1. Estos ya no se incluyen en las guías de práctica clínica. Sin embargo, uno de los que sí se sigue incluyendo, que tiene un efecto muy similar, es el labetalol. Esto suponemos que se debe a que principalmente el labetalol es de acción rápida
y además de que no altera perfiles de lípidos o de glucosa plasmática de forma tan significativa como lo haría el carvedilol. Y también, como sabemos, la mayoría de los pacientes que podrían llegar a padecer una crisis hipertensiva suelen tener un tipo de enfermedad previa o comorbilidad que contribuye a la producción de la crisis. Otro medicamento igualmente que ya nos incluye sería la clonidina. Este pues actúa como un falso neurotransmisor, ya que estimula a los adrenoreceptores alfa-2 centrales y actúa pues como un falso transmisor en el bulbo, provocando una hipotensión. Suponemos que ya no se incluye en la guía de práctica clínica porque al administrarse de vía transdermal tarda más en realizar sus efectos deseados y tiene una vida media alta. Y si se le llega a descontinuar el tratamiento de forma abrupta, podría ocasionar el conocido síndrome de abstinencia. Y por último, tendríamos a la dopamina a dosis renal, la cual originalmente se utilizaba como diurético, ya que su mecanismo de acción era por medio de la unión a receptores D1 a nivel renal, disminuía la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal, lo cual producía natriuresis, además de que aumentaba la filtración glomerular. En esta diapositiva nos hacemos el cuestionamiento sobre el costo-beneficio de la dopamina, ya que en estudios realizados entre el 2004 y 2005 se demostró que la dopamina podía contribuir a efectos adversos significativos, entre los cuales estaba el aumento de la prevalencia de isquemia al miocardio, taquiarritmias, aumento en las presiones oclusivas de la arteria pulmonar, aumento de los shunt pulmonares, disminución de la oxigenación de la circulación esplácnica, disminución del pH gástrico, disminución en la motilidad gastrointestinal, favoreciendo en el desarrollo de psicosis, delirio, desórdenes en la función endocrina, también alteraciones en la función de linfocitos T e isquemia y necrosis de las extremidades, por lo que sus consecuencias sobrepasan los beneficios. Además de ser un inotrópico positivo, al unirse a receptores D1 en el miocardio, activa la vía G-alfa-S, y algunos pacientes que presentaban crisis hipertensiva tienen daño a órgano blanco, en este caso al corazón, y esto podría empeorar su sintomatología y agravar su estado, por lo cual también se optó por no incluirse en las guías de práctica clínica. En este caso clínico, las principales complicaciones fueron la falla cardíaca congestiva aguda, leves infiltrados en intersticio pulmonar, detección de sangre, cilindros granulomatosos, cristales de oxalacetato y proteinuria. Pero este no es el caso de todos los pacientes. Algunos pueden tener complicaciones como las siguientes: hipertensión maligna con o sin microangiopatía trombótica o insuficiencia renal aguda, el cual su tratamiento de primera línea será la betalol o nicardipina, y como alternativa nitroprusiato o urapidil. Otras complicaciones serían encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular isquémico agudo y presión arterial sistólica mayor a 220 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Accidente cerebrovascular isquémico agudo con indicación para terapia trombolítica y presión arterial sistólica mayor a 185 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, los cuales su tratamiento de primera línea sería la betalol y nicardipina, y como alternativa se podría utilizar nitroprusiato. Accidente cerebrovascular hemorrágico agudo y presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio. Evento coronario agudo, cuyo tratamiento de primera línea es la betalol y nicardipina, y como alternativa urapidil. Edema pulmonar cardiogénico agudo, cuyo tratamiento de primera línea es nitroprusiato o nitroglicerina con diurético de asa, y como alternativa urapidil con diurético de asa. Enfermedad aórtica aguda, cuyo tratamiento de primera línea es esmolol, nitroprusiato o nitroglicerina o nicardipina, y como alternativa la betalol o metoprolol.
Eclampsia y preeclampsia grave. Como tratamiento de primera línea se usa labetalol o nicardipina y sulfato de magnesio. Es importante recordar que el síndrome aórtico agudo comprende disección aórtica, hematoma intramural o úlcera penetrante. A continuación se explicará el uso de estos medicamentos en las otras complicaciones de crisis hipertensiva. El labetalol se utiliza en hipertensión maligna con o sin miocardiopatías trombóticas o falla renal aguda, encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular agudo isquémico con indicación de terapia trombótica y sistólica mayor a 185 milímetros de mercurio y diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Accidente cerebrovascular hemorrágico agudo con sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio. Eventos coronarios agudos, eclampsia, preeclampsia y HELP. Es un betabloqueador de tercera generación. Es un buen fármaco para este tipo de trastornos, ya que tiene una acción casi inmediata al ser administrado por vía parenteral y tiene una vida media de 6 a 8 horas. Al antagonizar receptores beta-1 del miocardio, produce inotropismo, dromotropismo y cronotropismo negativo. Disminuye la demanda de oxígeno por el miocardio. Además, tiene cierta selectividad por receptores alfa-1 y al antagonizarlos disminuye las resistencias vasculares periféricas, la poscarga e induce redirección del flujo sanguíneo, y es excelente para tratamiento de eclampsia y preeclampsia y HELP, ya que a diferencia de otros beta bloqueadores, lleva a cabo todos estos efectos sin ocasionar depresión de los signos vitales fetales y vasoconstricción uterina. El nicardipino se utiliza en hipertensión maligna con o sin miocardiopatías trombóticas o falla renal aguda, encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular agudo isquémico con indicación de terapia trombótica y sistólica mayor a 185 milímetros de mercurio y diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Accidente cerebrovascular hemorrágico agudo con sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio. Uso en enfermedad aórtica aguda. Eclampsia, preeclampsia y HELP. Hemolysis elevated liver enzymes and low platelet count. Es un calciobloqueador de tipo dihidropiridina de segunda generación. Produce principalmente una vasodilatación y por consecuencia una taquicardia refleja. Esto produce que disminuyan las resistencias vasculares pulmonares, pero que aumente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, aumentando la irrigación de tejidos afectados, como en el caso de los EBCs, y en la encefalopatía hipertensiva. Por esta misma razón, no se indican cuando hay afección del miocardio, ya que al producir la taquicardia refleja aumentan la contracción cardíaca y demanda de oxígeno. La nitroglicerina se utiliza en eventos coronarios agudos, edema agudo pulmonar cardiogénico y enfermedad aórtica aguda. Es un nitrito orgánico, dona óxido nítrico y produce vasodilatación. Este fármaco se utiliza en los casos mencionados anteriormente, ya que ayudan significativamente a mejorar la sintomatología. Al producir vasodilatación, disminuye las resistencias vasculares pulmonares y por ende la poscarga. Esto nos da como resultado una fracción de eyección del ventrículo izquierdo más eficiente, que es útil en el edema pulmonar. Además, la nitroglicerina tiene una mayor selectividad venosa, por lo que produce venodilatación, que a su vez disminuye el retorno venoso y la precarga, que disminuye el estrés en las paredes cardíacas y produce una redistribución del flujo y presión hacia los vasos subendocárdicos, aliviando síntomas como la angina. Y como es por administración sublingual, ejerce sus efectos rápidamente, pero al tener una vida media de 2 a 3 minutos, se debe administrar de 3 a 4 veces. El nitroprusiato de sodio se utiliza en hipertensión maligna con o sin miocardiopatías trombóticas o falla renal aguda, edema agudo pulmonar cardiogénico, enfermedad aórtica aguda, encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular agudo isquémico con indicación de terapia trombolítica y sistolítica mayor a 185 milímetros de mercurio y diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Accidente cerebrovascular hemorrágico agudo con sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio. Enfermedad aórtica aguda. Es un nitrato con predominancia arteriolar que produce vasodilatación, que a su vez produce una disminución de las resistencias vasculares pulmonares y la poscarga, permitiendo a su vez que aumente la capacitancia, redistribuye el flujo sanguíneo, facilitando la irrigación de órganos ya afectados, o en casos de edema pulmonar, aumenta la fracción de eyección del ventrículo izquierdo al disminuir la poscarga.
Es por estas razones que se utiliza a menudo como alternativa al labetalol. El esmolol se utiliza en enfermedad aórtica aguda. Es un betabloqueador de segunda generación, por lo que es cardioselectivo. Induce a inotropismo, dromotropismo y cronotropismo negativo. Al ser administrado por vía parenteral, su acción es de inicio rápido. Al disminuir la contractilidad cardíaca, disminuye la fracción de eyección y por ende el gasto cardíaco, disminuyendo el paso de sangre por la aorta y reduce el riesgo de producción de otras complicaciones. El sulfato de magnesio se utiliza en eclampsia, preeclampsia y HELP. Tiene varias acciones, dentro de las cuales están antihipertensivo. Tiene una ligera acción calcioantagonista, pero no se manifiesta en casos de hipertensión severa. Antiinflamatorio. Disminuye la activación de la microglía, disminuyendo los pies astrocitarios de la cascada inflamatoria. Además, esta acción también mantiene a receptores neuronales inhibitorios a niveles normales. Disminuye la expresión de acuaporinas tipo 4, protegiendo al cerebro de edema vasogénico. Disminuye la neuroexcitación al unirse a los receptores NMDA, impidiendo el acoplamiento del glutamato. Y en conjunto, todas estas acciones lo hacen un excelente preventor de convulsiones de la paciente embarazada, ya que eleva su umbral convulsivo. El durapidil se utiliza en hipertensión maligna con o sin miocardiopatías trombóticas o falla renal aguda, accidente cerebrovascular hemorrágico agudo con sistolítica mayor a 180 milímetros de mercurio, eventos coronarios agudos. Es un antagonista alfa con selectividad alfa 1. Al antagonizar estos receptores produce una significativa vasodilatación arteriolar, que produce una disminución de las resistencias vasculares pulmonares y por ende disminuye la poscarga y produce una redirección del flujo sanguíneo. Al ser administrado por vía parenteral lleva a cabo sus efectos de manera rápida. Es por ello que se considera una buena alternativa al labetalol, nicardipino y nitroglicerina. El metoprolol se utiliza en enfermedad aórtica aguda. Es un betabloqueador de segunda generación, lo que lo hace un cardioselectivo. Produce efectos similares al esmolol, por lo que es un buen sustituto a este mismo. La furosemida e inhibidores de ASA en general se utiliza en edema pulmonar agudo cardiogénico. Es un diurético de ASA, inhibe al NKCC2, lo que como consecuencia produce disminución de la reabsorción de cloro y sodio. Aumentan la actividad del ENaC y aumenta la excreción de calcio, magnesio y potasio. Esto disminuye el volumen circulante efectivo, que a su vez disminuye la presión hidrostática capilar, disminuyendo la filtración de líquido al intersticio pulmonar y por ende disminuyendo el edema o infiltrados pulmonares. Por ello se implementan en edema pulmonar agudo. Es importante recordar que no son fármacos de uso crónico, ya que pueden inducir ototoxicidad y causar deshidratación e hipovolemia severa. Con esto concluimos nuestra presentación. Las fuentes consultadas la podrán encontrar en la descripción del video. Que tengan buen día. Adiós.